bienvenidos a Alodoc, este espacio que hemos destinado para hablar de salud, de bienestar, para hablar de temas que nos enseñen a cuidar a nuestras familias, pero sobre todo a cuidarnos a nosotros mismos. Les recuerdo las redes sociales y la línea telefónica para que ustedes participen. Este es su consultorio en casa y de la mano de especialistas seguramente les vamos a resolver muchas de esas inquietudes. 268-6030, redes sociales, numeral Alodoc, @telemedellín, correo electrónico alodoc, @telemedellín.tv. Bienvenidos. Seguramente en muchas ocasiones, muchos de ustedes han sentido síntomas como un dolor general en varias partes del cuerpo, además acompañado de insomnio, de cansancio, de fatiga, de mal humor, de hormigueo en manos y pies, dolores gastrointestinales y muchos otros síntomas que acompañan esta enfermedad que se llama fibromialgia y que es el tema que elegimos hoy en Alodoc. Para eso invitamos a un especialista. Él es anestesiólogo, especialista en medicina del dolor, el doctor William Juan Tapia. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que está aquí. Buenas tardes. Adelante, el sofá es suyo. Gracias. Doctor, ¿qué es fibromialgia? Una palabra incluso complicada de pronunciar. Igualmente complicada para entender por momentos. La fibromialgia es por definición un dolor crónico, es decir, un dolor que lleva más de 3 meses. Es uno de los criterios que se necesitan en el que las características es de un dolor generalizado. Muchas veces los pacientes consultan porque les duele hasta el pelo. Es como su forma de definirlo, me duele hasta el pelo. Y esto va de la mano con muchos otros síntomas como la alteración de la memoria, el sueño no reparador, la fatiga, el cansancio constante, alteraciones también como la depresión, dolores de cabeza, dolores abdominales. Y esto va sumando unos criterios y es lo que se configura como la fibromialgia. Es tan difícil de diagnosticar, doctor, porque muchos de estos síntomas los tenemos muchos. Si uno se pone a hacer una lista, chuleamos varios de ellos. Pero entonces para los especialistas se vuelve complicado porque resulta que a la hora de hacer un diagnóstico o un examen, pues los niveles son normales. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que determina que una persona esté sufriendo de esta enfermedad? Bueno, sí, es muy habitual que a la consulta especializada en dolor ya los pacientes hayan escalado por otros profesionales, por el médico de familia y vayan llegando al especialista en dolor porque resulta que los exámenes les salen normales. Entonces, ¿y entonces qué tengo? ¿Por qué me está doliendo el cuerpo si mis exámenes salen normales? Entonces empiezan a configurar esta serie de criterios. Finalmente la fibromialgia se diagnostica no por un examen de sangre ni por una radiografía que diga tienes o no tienes la enfermedad, sino es más bien una configuración de esos síntomas. Cuando empezamos a irlas metiendo que un dolor más de 3 meses generalizado, que tiene fatiga y esa fatiga habitualmente es severa, es decir, que se presenta casi siempre, que cuando se despierta en las mañanas siente como si no hubiera dormido nada, que tiene síntomas de depresión, dolor de cabeza o abdominales los últimos 6 meses. Entonces vamos sumando esa serie de criterios y cuando los sumamos y decimos, listo, este paciente cumple criterios para fibromialgia. Es básicamente la forma como se hace el diagnóstico. Doctor, pero entonces básicamente tendría que hacérsele un seguimiento a ese paciente por un tiempo determinado para poder decir con certeza que sufre de fibromialgia. Sí, en ocasiones no necesariamente traen todos los síntomas así floridos. Hay momentos en los que vienen y de hecho en el tiempo se van intercalando. Es decir, por ejemplo, ahora pueden ser más los síntomas de dolor generalizado los que predominen. En otra época, en otro momento de la vida pueden ser más los síntomas gastrointestinales los que predominen, el ardor para orinar. Es que realmente el cuerpo funciona como una unidad y como esa unidad se va viendo sometida a diferentes factores que van afectando su funcionalidad, se va disregulando la función del cuerpo y en la medida que se disregula, claro, empiezan a presentarse una cantidad de síntomas, una cantidad de signos también que el paciente empieza a presentar. Síntomas me refiero a lo que el paciente manifiesta que siente y signos son, por ejemplo, que le salen morados, este tipo de cosas fáciles en el cuerpo. Entonces vamos sumando esa cantidad de cosas y es por esa disregulación del funcionamiento del cuerpo. Entonces, claro, hay que hacer un seguimiento. El paciente habitualmente viene y presenta ciertos síntomas ahora, pero otros que se van incrementando más o menos. Hay que hacer un seguimiento definitivamente. Definitivamente. A esta hora vamos a contestarle a Diego Serna, desde el municipio de Bello. Buenas tardes. Gracias por llamar a Alodoc. Sí, buenas tardes. Adelante, Diego. Para preguntarle qué medicamento, porque sufro de lo que está hablando de la fibromialgia y he consultado mucho sobre, pues, de medicamento que me quita el dolor porque es permanente, lo que él dice, que es dolencia en todo el cuerpo y poco se duerme y al otro día uno amanece como cansado, como si no hubiera dormido.
¿qué se debe hacer o qué medicamento o a dónde tiene el consultorio él? Diego, gracias por llamar, doctor. ¿Existe un medicamento para las personas con fibromialgia? ¿Alguien puede acercarse a una farmacia y decir, por favor, me da una pastilla que tengo fibromialgia? No. No, realmente no. El manejo se establece hay que abordar diferentes focos. El manejo farmacológico, el manejo no farmacológico. Dentro de ese manejo farmacológico pueden entrar algunos medicamentos que están autorizados para la fibromialgia, pero hay que tener claro que no hay un medicamento antifibromialgia. No existe. No existe es ¿por qué? Porque realmente la persona tiene una alteración en muchos sistemas del cuerpo y no hay un medicamento que ayude a equilibrar todo. Exactamente, porque todo está doliendo. Porque todo está doliendo, porque muchos sistemas al disfuncionar, entonces hay caída del cabello, hay ardor para orinar, hay síntomas de gastritis, hay sensación de dificultad para respirar, hay piqueña en el cuerpo, brotes en la piel, entonces no hay una pastilla específicamente para eso. Sí hay unos medicamentos autorizados que tienen como dentro de su registro INVIMA, están para la fibromialgia. Son el caso de un anticonvulsivante que se llama pregabalina, un antidepresivo que se llama duloxetina, por ejemplo, y como ven, este es antidepresivo, este es anticonvulsivante, no son antifibromialgia, entonces no hay un medicamento antifibromialgia. Ellos ayudan porque tienden a bajar niveles de ansiedad, tienden a bajar niveles de dolor, pero tienen que ser prescritos, por supuesto, por un médico. Bien, esta es la inquietud de una televidente que nos envía a través de nuestro correo electrónico alodoc@telemedellin.tv. Jessica Villa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quiero saber si esa enfermedad se trata con esteroides y cuáles son los efectos. Doctor, eso también es usual escucharlo, que los esteroides son benditos para los dolores y en especial para la fibromialgia, ¿es cierto? Sí. Desafortunadamente esa creencia lleva a que se abuse de los esteroides. Entonces, y como son medicamentos que en cualquier farmacia los puedes conseguir, entonces si alguna vez tuviste algún dolor y te colocan el esteroide y sientes santa mejoría, entonces crees que eso sirve para cualquier dolor. Hay que tener muy claro una cosa, y es que no todos los dolores se tratan con lo mismo, se manejan con lo mismo. Hay pacientes a los que les sirve esto, hay pacientes que les sirve aquello. Y para la misma enfermedad hay unas personas que les funciona unas cosas, otras que les funciona otra. Entonces, los esteroides definitivamente no son para la fibromialgia, no sirven para la fibromialgia, no se deben prescribir para la fibromialgia. La fibromialgia puede acompañarse de otras enfermedades, me explico, puede tener un paciente una artritis o un lupus y tener fibromialgia. En ese caso los esteroides estarían indicados para su enfermedad de base, no para la fibromialgia. Bueno, a esta hora vamos a recibir una llamada de María del Carmen Villegas desde Robledo. Buenas tardes, gracias por comunicarte. Buenas tardes. Adelante con la inquietud. Yo le quería preguntar al doctor, ¿cómo le parece que a mí hace muchos años, yo tengo 60 años, y hace muchos años me diagnosticaron esa enfermedad que están diciendo, pero a mí no me dan todos esos síntomas que él está diciendo, sino que cuando yo, por ejemplo, me hunden los dedos en el estómago, en cualquier parte del cuerpo, a mí me duele horrible, como si me metieran un cuchillo por dentro, y me trato como hasta desmayarme, me da un golpe en un codo y me he desmayado. Entonces, ¿eso qué es? Gracias por compartir su experiencia, María del Carmen. Bueno. Pueden ir entonces, no todos los síntomas acompañados, sino que pueden ser también individuales y llevar al mismo diagnóstico. Sí, muy importante aclarar, hay diferentes tipos de dolor. Está el dolor nociceptivo, en el cual el cuerpo realmente recibe, por ejemplo, una fractura. Hay una fractura, hay un dolor nociceptivo y ese dolor es un dolor agudo, habitualmente muy bien localizado, muy bien ubicado. Otro tipo de dolor es el dolor neuropático, en el cual hay un nervio, que son como los cablecitos que conducen la información desde la periferia hasta nuestro cerebro. Cuando está ese nervio afectado se llama un dolor neuropático. Pero también hay un dolor que se llama nociplástico y es el dolor de la fibromialgia, en el cual no hay demostración de un nervio dañado, no hay un hueso que esté dañado y a pesar de eso te duele el brazo y no está el músculo malo, no está el hueso malo. Entonces es que el cerebro es una estructura tan compleja y es plástico, es neuroplástico, puede ayudar a que un dolor se incremente y la sensibilidad de ese dolor se incremente o también a la vez hay técnicas para ayudar a que se reduzca. Entonces cuando ese dolor se incrementa, cualquier toque, cualquier golpecito lo voy a sentir mucho más intenso de lo que realmente es y es porque el cerebro está haciendo esa
esa sensibilización, no es algo inventado, y eso hay que aclararlo muy bien, porque los pacientes y a veces los familiares tienden a creer que, y los médicos a veces, que el paciente se está inventando estos dolores, porque que como los exagerando. exámenes salen normal, Sí. entonces esa es la dificultad, pero es ese término de dolor nociplástico. Bueno, doctor, vamos a mirar en detalle entonces cuáles son esas áreas del dolor para que los televidentes también las identifiquen y que están acompañados a unos síntomas inicialmente como depresión, ya lo hablamos hace unos segundos, ese cambio en estado de ánimo. Sí, y habitualmente se acompaña en los 6 meses, alrededor de los 6 meses del diagnóstico, deben estar dentro de esos 6 meses. Rigidez por la mañana, específicamente se siente en esta hora del día cuando despertamos. Claro, el cuerpo tiene un ritmo circadiano, así como estamos despiertos y estamos dormidos gracias a los ciclos de la melatonina y del cortisol, nos despertamos cuando el pico de cortisol está alto, nos dormimos cuando empieza la melatonina a elevarse. Esto también hace que los factores inflamatorios empiecen a aumentar en la noche y en la madrugada, de modo que en las mañanas, cuando tiene un componente de inflamación, y habitualmente hay un componente inflamatorio, una inflamación que hay que apuntar, que es una inflamación crónica y de bajo grado, y eso es muy importante también entenderlo, que no es esa inflamación grande, significativa, que a veces puede notarse que los anillos no le salen y demás, pero no necesariamente tiene que ser así. Y entonces por eso es en la mañana más que todo, porque ese ritmo circadiano hace que la inflamación generalmente se favorezca más en esas horas. Está bien, dolores de cabeza. También en los últimos 6 meses. Sensación de hormigueo, hablamos inicialmente de que en manos y en pies. Sí, y en las manos muchas veces también nuestros pacientes se asocian con síndrome de túnel del carpo. Sí. Entonces, como hay ese grado de inflamación en el cuerpo y a veces los movimientos repetitivos también que se pueden generar durante el trabajo, en la casa, comprimen a veces un poco el nervio y hace que se presenten especialmente esas sensaciones de hormigueo en las manos. Y precisamente eso lleva aquí al hinchazón o adormecimiento en manos y Así pies, es. como usted lo acaba de decir. Falta de memoria o dificultad para concentrarse también está acompañada, pues, Sí. digamos, de todos estos síntomas para diagnosticar la fibromialgia. Cuando tengo un dolor crónico, entonces hay unas sustancias en el cuerpo que se alteran. Por ejemplo, el cortisol. El cortisol tiene que ver mucho con el estrés. Cuando este cortisol está alterado, hace que en el hipocampo, que es un área del cerebro muy específica, se empiecen a alterar unas neuronas que son las que tienen que ver con la memoria. Y a nivel de la corteza prefrontal, que es la corteza más desarrollada del cuerpo, es nuestra corteza, es la parte del cerebro que se encarga de las funciones ejecutivas, de los cálculos, de la planeación, y también se empieza a adelgazar, y es algo que se ha visto en los pacientes de fibromialgia en las resonancias, como la parte de la sustancia gris del cerebro a este nivel se adelgaza, entonces empiezan a presentar justamente ese tipo de dificultades. Vamos a mirar las áreas de dolor, doctor, porque como lo decimos, esta enfermedad es usual que los pacientes digan me duele hasta el pelo. Comenzamos con la parte central del cuerpo, estamos hablando de los dolores de cabeza crónicos, de los desórdenes del sueño, vértigos incluso también están incluidos en estos síntomas, deterioro cognitivo, deterioro de la memoria y ansiedad. Todos estos ubicados aquí en la parte superior. Así es. En la muscular hablamos de dolor miofacial, fatiga, tics. ¿Qué pasa entonces con los músculos? Cuando el cuerpo empieza a disfuncionar, hay muchas áreas que no trabajan bien. Dentro de ellas está el motor de la célula, que es la mitocondria. Ese motor es el que produce la energía para que las células funcionen bien. Habitualmente en los pacientes con fibromialgia, ese motorcito, esa mitocondria, no está funcionando bien. Entonces lleva a que se genere ese dolor muscular y esa fatiga. Y en ocasiones que alguna parte del cuerpo empiece como a moverse de una manera como fascicular, como a moverse de una manera que no Involuntariamente. sea involuntaria. Articulaciones, rigidez en las mañanas, ya sabemos por qué. También en el sistema urinario, pues digamos que hay afectación. Sí, uno de los síntomas que manifiestan los pacientes es ardor para orinar y no necesariamente tienen que tener una infección urinaria. Urgencia para orinar, que de repente le den ganas de ir a orinar. Y cuando terminan de orinar sienten como si todavía no hubieran orinado. Entonces es por una irritación, especialmente a ese nivel de la mucosa como tal, de la mucosa de la vejiga, del sistema, del tejido como tal, hay una irritación. Y como todo nuestro sistema se comunica, si nuestro cerebro no está funcionando adecuadamente, pues tiende a generar esas sensaciones. Incluso en la visión también se genera un problema. Sí, la agudeza visual se puede alterar. Se puede alterar, exactamente. Articulación de la mandíbula, disfunción. Y dolor, especialmente aquí, porque como hay este dolor crónico y estos pacientes tienden a asociarse a un estrés crónico, también a una fatiga, una de las cosas que pueden hacer es que hagan bruxismo. Sí. Durante la noche están apretando y tienden a generar también dolor y disfunción en la articulación temporomandibular, que es esta de aquí. ¿Cuáles serían esos padecimientos en la piel que también se ve afectada?
piquiña en el cuerpo, brotes en la piel o que le salen morados con facilidad. Y esto debido también a que la piel es un órgano que facilita la eliminación de toxinas. Entonces, en la medida en que tu cuerpo va siendo cargado de toxinas, y las toxinas se producen por la alimentación, por el ambiente, por un pensamiento, se producen factores inflamatorios y generan esa toxicidad. Y el cuerpo, al tratar también de eliminarlos, entonces empieza a presentarse esa piquiña. Hay veces incluso que hay personas solamente por la ansiedad empiezan a rascarse sin necesidad de tener absolutamente nada en la piel. Región del pecho, también hay una especie de dolor aquí, en el centro. Muchas personas consultan por costocondritis, que es dolor aquí en la unión entre las costillas y cerca al esternón. Y ese dolor tiene que ver en parte con un componente inflamatorio. También se presentan náuseas y dolores de estómago, doctor. Dolores de estómago, sí. ¿Y el sistema reproductivo también tendría, pues digamos, alguna afectación? Sí, el dolor en la menstruación, ¿Sí? la dismenorrea, es una menstruación dolorosa. Como hay una inflamación generalizada también en el cuerpo, hace que justamente cualquier tipo de molestia se magnifique. Y como estamos hablando de esa sensibilización a nivel del cerebro, pues claro, si yo normalmente tengo dolor con la menstruación y tengo mi cerebro sensibilizado, pues lo va a sentir aún más fuerte. Claro que sí, doctor. ¿Qué le parece si hacemos una pausa para unos mensajes? Y ya volvemos a lo doc para seguir aprendiendo de fibromialgia, que es el tema de hoy. Ya nos vemos. Estás viendo Aló Doc. Regresamos a lo doc. Hoy estamos hablando de una enfermedad que se llama fibromialgia y hemos aprendido muchísimo hoy, sobre todo que abarca muchos síntomas y muchos dolores en varias partes del cuerpo. A esta hora Viviana Cuartas desde Itagüí tiene una inquietud. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Mira, lo que pasa es que a mí desde hace 6 años pues empecé con muchos síntomas y me hicieron muchos exámenes, hasta electromiografías en la mano, rayos X en la columna, en la mano, y todo salía normal. Imagínense, hace más de 6 años y solo hasta el año pasado, finalizando el año, me diagnosticaron fibromialgia. Y en pues ya el médico que dice que como tal tengo fibromialgia, solo me recetó sertralina y una dexametasona. Mi pregunta, doctor, es, ¿usted cree que con ese tratamiento es suficiente o yo necesito un tratamiento más integral? Muchas gracias. Viviana, gracias por participar, doctor. Pues sí, gracias Viviana por ese aporte, especialmente por esa palabra de integral. Y definitivamente en esta enfermedad se necesita eso, un manejo integral. Si dejamos solamente, a veces la persona va al médico y le dice, bueno, yo vengo aquí a ver usted qué hace por mí. Y entonces nosotros les devolvemos. En este caso hay que devolver un poco esa responsabilidad y es una corresponsabilidad. Y le enseñamos al paciente, ¿usted qué hace por usted? Porque hay muchas cosas que el paciente puede hacer por él para mejorar la enfermedad y no dejar la responsabilidad de la mejoría en una inyección o en una pastilla. Definitivamente los esteroides como la dexametasona no son un manejo para la fibromialgia como habíamos mencionado anteriormente. La sertralina, pues si bien tiene un efecto antidepresivo, porque los antidepresivos cuando uno modula el ánimo, cuando yo estoy triste, de hecho las personas con depresión hasta un 60% pueden tener un síntoma de dolor. Una persona con depresión solamente. Entonces, si yo estoy triste o deprimido y tengo dolor, me va a doler más. Claro. Si al contrario, tengo dolor, pero me ocupo en algo, estoy contento, estoy viendo un partido, departiendo con la familia, lo siento menos. Entonces, una persona deprimida con la fibromialgia, pues va a sentir aún más fuerte su dolor. Entonces, modular, mejorar ese componente de la depresión y de la ansiedad va a ayudar también para modular y mejorar el dolor. Tenemos otra llamada, ella es Claudia Londoño, del municipio de Envigado. Buenas tardes, adelante Claudia. Muchas gracias. Le pido el gran favor al médico si puede explicar si también hay medicación natural, que todo no sea de medicación de laboratorio. Yo tengo depresión mayor y también fibromialgia, pero no he podido en la EPS que pongan la suficiente atención a tantos dolores. Ellos como que se aburren, entonces quiero saber si yo tomo imipramina de 25 miligramos, entonces quiero saber si hay medicación natural, que todo no sea medicación del laboratorio. ¿Y cómo hace uno para convencer a los médicos de que yo no estoy inventando nada? Porque como uno no puede mostrar al doctor, es que mire lo que tengo para que él vea, entonces como los dolores no se ven, entonces no le creen a uno. Claudia, qué importante, muchas gracias. Doctor, ¿se puede acompañar entonces de medicina natural? Claro que sí. Hay a veces
Ni siquiera la familia misma entiende el dolor. A veces la familia incluso piensa que el paciente se está inventando. Hasta el paciente llega a cuestionarse, ¿será que entonces yo me estoy inventando ese dolor? Porque como todo me sale bien, ¿será que yo me lo estoy inventando? ¿Será que me estoy volviendo loco o algo así? Y ahí es muy importante que nosotros nos acompañamos en equipo, con psiquiatría, con psicología, y no porque necesariamente el paciente tenga una psicopatología directamente, es porque este tipo de pacientes y de enfermedades requieren un acompañamiento de trabajo en equipo, integral, interdisciplinario. Entonces, aquí no se trata de convencer o no al médico si tienes o no tienes eso. Se trata de convencerte a ti de que hay herramientas que dentro de ti se pueden motivar y se pueden fomentar para salir adelante de la mano también de unos medicamentos no convencionales, que quizá enseguida podemos hablar un poquito más de eso. Yo quisiera que lo habláramos ya, pero después de que me contestara esta pregunta, leyendo un poco sobre esta enfermedad, ¿por qué ataca principalmente a las mujeres? Es la mayoría de la mayoría de las mujeres las que lo padecen. Sí. ¿Por qué? ¿Has escuchado que las mujeres son multitarea? Me suena, doctor, Suena, me ¿cierto? suena. Las mujeres hacemos muchas cosas durante todo el día. Yo también estoy en proceso de formación como profesor de mindfulness. El mindfulness es vivir en el aquí y en el ahora. Es single tasking, una sola tarea a la vez. Cuando yo estoy en múltiples tareas, cada tarea de esas puede traerme una preocupación adicional. No me estoy ocupando de vivir el presente, de respirar, de disfrutar mi momento ahora, sino que estoy enfocado en muchas cosas. Y un pensamiento cualquiera puede traerme una película completa, y este pensamiento otra película completa. Entonces las mujeres tienen que cumplir, y se han metido en la cabeza con que tienen que ser excelentes esposas, excelentes profesionales, excelentes hijas, excelentes madres, y todo eso las lleva a pensar en muchas cosas, descuidando el ser, dedicándose mucho al hacer y al tener. Entonces, cuando descuidamos nuestro ser, esa parte interior, ese propósito de vida, eso que te motiva a levantarte todos los días, a disfrutar de la vida, cuando se descuida ese componente, pues justamente la mujer, por esa múltiple tarea que está ejerciendo, lleva a ser más susceptible a esto, porque está siendo sometida a un estrés mucho más intenso. Entonces, primer paso para el tratamiento. Mejorar el estrés. Mejorar el estrés, cuidarnos nosotras mismas, darnos un tiempito. Le invito a que me acompañe al tablero, doctor, y hablemos un poco de tratamiento, que es lo que muchos queremos escuchar, porque pues con tantos dolores que acompañan la fibromialgia, ¿qué nos recomienda, doctor? Bueno, entonces podemos dividirlo en dos cosas: el tratamiento convencional, el convencional, y el no convencional, y el no farmacológico. El convencional, el no convencional y el no farmacológico. No farmacológico. Y el no farmacológico. Listo. ¿En qué consisten, doctor? Eso. Entonces, en la parte del tratamiento convencional están los medicamentos que habitualmente se utilizan, como los anticonvulsivantes como la pregabalina, la duloxetina, que son esos medicamentos que habitualmente los médicos prescriben, la sertralina, ¿cierto? Los medicamentos convencionales de la medicina alopática, se llama esto, medicina alopática, medicamentos alopáticos. Alopáticos. Correcto, es decir, de la medicina convencional. Alopáticos. Ya en la no convencional, entonces ahí se abre una serie muy grande de elementos que se pueden utilizar. Sí. Entonces se puede utilizar la homeopatía. ¿Así, cierto? Con H, es homeopatía. Homeopatía. Sí. Dentro de la homeopatía hay unas ramas diferentes, pero bueno, dejémoslo así grande, la homeopatía. Está también la naturopatía. ¿Aquí también? Sí. Naturopatía. Que puede ser parte de esos tratamientos naturales por los que preguntaba nuestra televidente. Claro, por ejemplo, ahí entran algunos medicamentos fitoterapéuticos, y los fitoterapéuticos son a base de plantas específicamente. También están los nutracéuticos, que son suplementos nutricionales. Suplementos nutricionales. Suplementos nutricionales. Porque como decíamos ahora, si la célula no está funcionando bien, la mitocondria no funciona bien, tenemos que darle algo también para que ese motor de la célula arranque a funcionar mucho mejor, y para eso tenemos estos elementos. Entonces, todos estos. Y aquí en los no farmacológicos. Ahí tenemos la parte de la psicoterapia, la psicología cognitivo-conductual. Psicoterapia. Psicoterapia con P. Eso. Psicoterapia. Ajá. Tenemos técnicas de meditación, en ese caso tenemos el mindfulness, que es una de las técnicas que nosotros utilizamos, la meditación. Y en estos días la tuvimos aquí en Alodoc, y es una especie de aprendizaje para respirar, para concentrarse en el presente, ¿cierto? Claro. Bueno, ¿qué más? Así es. Psicoterapia, meditación, tenemos el ejercicio. El ejercicio, definitivamente el ejercicio, doctor, está incluido en el tratamiento de todas las enfermedades. Y la alimentación. Hay que cambiar hábitos.
Definitivamente hay alimentos que generan mayor inflamación en el cuerpo. Eso puede dar para otro programa, porque esto es muy importante. Si no se cambian hábitos y solamente le dejo esa responsabilidad a esto, voy a seguir enfermo. Doctor, gracias por acompañarnos, Con todo el gusto. por abrirnos ese panorama de la fibromialgia, que es una enfermedad que tiene un diagnóstico difícil, pero digamos que es usual y común en estos días, que somos muchos los que la estamos padeciendo. Pues alerta y atención. Primer paso para el tratamiento, cuidarnos a nosotros mismos, darnos ese tiempo, ese espacio para bajar el estrés. A ustedes gracias por acompañarnos. ¿Han escuchado alguna vez hablar del código fucsia? Mañana en Alodoc les contamos de qué se trata. Nos vemos.